Buenas tardes, días, noches. Desconozco en qué momento estás escuchando este creo que este es el quinto capítulo de nuestro podcast habitual en el canal de que hablamos hoy. Te doy nuevamente la bienvenida y espero que hayas estado disfrutando los anteriores capítulos. Si es la primera vez que te encuentras con nosotros gracias al algoritmo de YouTube, o si es que en algún futuro esto está en otro formato que hayamos decidido, también te invitamos a saber que tenemos otros capítulos, así que te vamos a dejar por acá, si es que todavía esto queda en YouTube, alguna como anuncios o clic para que puedas ir a los anteriores capítulos. El primero hablamos sobre Halloween de una manera bastante satírica. En el segundo conversamos sobre el problema de las adaptaciones de cualquier producto cultural a otro formato, de libro a película, de película a serie, en fin, con el foco principal en El Señor de los Anillos. Y en el tercero nos pusimos medio románticos y medios mamones, así que nos pusimos a hablar sobre qué era el concepto del amor. Así que cualquiera de esos tres capítulos puedes pinchar en alguno de los links o cosas que te dejamos acá para que puedas acceder a ellos, y si te gusta obviamente escucharlo, dale me gusta, y como siempre en todas las peticiones que las personas que construyen contenido hacen con características casi de ruego, es: si te gusta, por favor dale me gusta, comenta, comparte, ya todas aquellas cositas que no te cuestan más de un minuto, bueno, son súper fáciles y pues ayudarnos a aumentar nuestra visibilidad, solamente para que más gente llegue a nuestro contenido. Eso es lo único, pura vanidad. Bien, no tengo idea si voy a dejar esta parte, ¿no? Pero dejo todo trabajado, todo arreglado para que no haya ningún tipo de interrupción, ningún tipo de sonido molesto, todo preparado, y la maldita alarma que se me olvida que tengo empieza a sonar. Lo que nosotros veníamos a conversar hoy día, o lo que quería como plantearles a ustedes, audiencia imaginaria, ideal, no sé cómo llamarla, tiene que ver con continuar con lo que estábamos conversando en el último capítulo, que tiene que ver con el asunto de la esencia del rock and roll. Pero más que la esencia del rock and roll, yo quería partir en este contexto pensando un poco, o vaciando desde mi cabeza hacia ustedes a través de las palabras, o a través de este código lingüístico que es el español, las ideas que me han estado surgiendo, no necesariamente con respecto a la esencia del rock and roll, si bien se puede pensar o se puede analizar aquel punto, sino más bien con respecto a qué significa efectivamente la pureza musical y si tiene sentido que nos preocupemos de ese tipo de cosas. Pero antes de aquello, quiero hacer un pequeño recordatorio, o más que un recordatorio. Ayer me encontré por casualidad en YouTube. En realidad no sé si tan casualidad, ya ni me acuerdo qué es lo que estaba buscando, pero en esas búsquedas de alguna manera el algoritmo te va mostrando otras cosas que parece ser que te pudiesen interesar pero que no tengan directa relación, y uno de esos fue un debate en la televisión inglesa del año 1979, donde aparecen John Cleese y Michael Palin, no sé cómo pronuncian los británicos sus sofisticados apellidos, oh my god, pero el asunto está en que son dos de los más importantes, o dos de los miembros de Monty Python, y estaban discutiendo con respecto a la polémica que generó en ese momento la película The Life of Brian, o La vida de Brian. El asunto está en que en esta película, en este debate, la conversación giraba, estaban ellos dos, creo que era un crítico de cine o algo así, o un crítico, un académico, un intelectual, y un sacerdote anglicano. Y la conversación giró a varias cosas, pero me quiero detener en dos cosas importantes. La primera, que tiene que ver con que John Cleese en algún momento y Michael Palin están defendiendo de cierta manera la comicidad de la película, están intentando explicar cuáles son las características de su contenido, cuáles son sus propósitos, y también justificando de cierta manera la crítica entendiendo que el cristianismo como fenómeno era,
o la experiencia religiosa, de cierta manera, era algo que para ellos les parecía jocoso, cómico y con poco sentido. De hecho, en un momento Michael Palin, por ejemplo, les explica que no entendía cómo la gente podía ir a sermones, a ir a la iglesia, estar en la fe y después avalar de una manera o de otra, con sus actitudes políticas, por ejemplo, a gobiernos que fabricaran bombas atómicas, crearan armas, etcétera, etcétera, desde una postura quizás un poco pacifista. Por otro lado, John Cleese cita en algún momento que cuando él era muy pequeño sentía que a los 11 años los sermones de la iglesia, y entiendo que el colegio donde iba, me imagino que probablemente al igual que en Chile hay colegios de fe o hay muchos colegios religiosos, de hecho no me parecería irrisorio si finalmente el origen de la religión oficial en Inglaterra, que es la anglicana, está directamente relacionada con el origen del Estado o con el poder estatal a través de lo que hizo Enrique VIII para poder separarse de la Iglesia Católica y de pasadita separarse de su primera esposa, que no le daba hijos, porque efectivamente qué poco inteligente o qué poco matemático, y te lo dice alguien que estudia humanidades, es Enrique VIII. Se separa de su primera esposa, Ana Bolena, o se separa de su primera esposa para casarse con Ana Bolena, no recuerdo, probablemente caliente, sí, también hay que reconocer, probablemente caliente. De hecho, yo creo que a lo mejor era caliente nomás. Pero el argumento central, me desvié, pero es que me parece chistoso. El argumento central es que no le daba hijos. De hecho, Enrique VIII se casó, creo que 8 veces. Y precisamente ninguna de sus esposas le daba hijos. Lo gracioso está en que o su orgullo era muy grande, o su capacidad matemática o analítica era muy escasa. O sea, si tú cambias 8 veces las variables, cambias 8 veces una variable de las dos variables para obtener un resultado, que en este caso es un hijo, por ejemplo, y no se da, me imagino que la lógica que tendrás que pensar es que a la tercera, cuarta, quinta o incluso a la octava, en vez de decir, parece que mis esposas no me dan hijos, ¿no será que a lo mejor tú tienes algún problema ahí en tu entrepierna? Me imagino que quizás como rey y toda la cuestión, a lo mejor admitirlo les costaba un poco el orgullo, pero el asunto está en que intentarlo 8 veces. Volviendo al tema, John Cleese entonces se encuentra explicando que a los 11 años le parecía que los sermones atentaban a su inteligencia, y mientras fueron preparando el material para poder preparar y realizar la película La vida de Brian, también se fueron sintiendo muy molestos con algunos puntos claves del cristianismo, y les fueron haciendo poco sentido, y utilizó una palabra muy interesante que fue que le comenzó a dar rabia, se comenzaron a enrabiar con la poca potencia lógica, con las pocas evidencias y con lo inestable que es la evidencia que sostiene a esta fe, particularmente el cristianismo, que es el conflicto que tienen estos dos individuos, básicamente por el cual están siendo cuestionados. Asumo que la televisión pública en Inglaterra el año 79, y de incluso ser optimista o buscar un punto alegre incluso en el momento cuando te estás muriendo. Ese es como el mensaje final. Si en este momento, mientras estás viendo esta película, te estás muriendo, always look up the bright side of life. Tarán, 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 tarán. Ese es como el mensaje. Bien, está interesante. Pero hay otro punto donde el académico, creo yo, cae en una especie de falacia. No sabría darle el nombre, pero me da una falacia. Me da la sensación que es una falacia argumentativa, pero que es muy interesante porque es una falacia que es bastante constante, creo yo, en la discusión popular, en la discusión cotidiana, que él explica the incarnation, o la encarnación, que es básicamente el nacimiento puro y sin pecado y de Jesús, pero más que eso es la conversión de la divinidad en humano. O sea, la segunda figura de la Trinidad para los cristianos que creen en la Trinidad y algunos que no creen. La segunda parte, el Hijo, Jesús, el Verbo, se vuelve hombre, nace de una virgen de manera milagrosa y se vuelve humano con todas las pasiones y las debilidades de la humanidad. Eso se llama encarnación. Entonces este académico dice que la encarnación es básicamente un tópico bastante central y bastante relevante durante toda la historia de la humanidad en Occidente. Arquitectos, poetas, escritores, literatos, en fin, un montón de hombres de cultura, me imagino que hombres y mujeres, pero para él obviamente hombres, que son los más importantes, supongo, tomaron el cristianismo en general y particularmente la encarnación, the incarnation, como un tópico central.
y lo relevaron y lo llevaron y volvieron sus obras más sublimes. Entonces se manda una frase diciendo que desde esa perspectiva siente él que la película, al tomar una especie de mofa de la encarnación, va a quedar postrada o va a quedar posicionada la película La vida de Brian como una película de baja monta, de poca monta o de poca importancia y irrelevante para el desarrollo futuro. Lo cual me pareció delicioso porque yo estoy en el 2021 viendo un video sobre Monty Python y sobre la vida de Brian, que es una película icónica del humor del siglo XX, si tú lo quieres ver, pero eso me llevó a pensar en otro punto más central que tiene que ver con hasta qué nivel primero tenemos que dejar llevar nuestros gustos, nuestras pasiones y lo que nos agrada por una opinión informada, y en segundo lugar hasta qué punto estas opiniones informadas tienen certezas concretas y reales de que algo tiene una validez tal, objetiva en términos estéticos, en términos de composición, en términos de canon, etcétera, como lo quieras ver, que hace que efectivamente todas las personas lo van a disfrutar. Y por otro lado, si tú no disfrutas eso que es tan sublime, es un pecado original, es una condenación, significa que fracasaste como ser humano. Y aquí te quiero llevar al otro lado, y aquí es donde voy a hacer la conexión con el último capítulo que vimos, porque he estado reflexionando y pensando bastante sobre esto por dos noticias que buscando por internet, seguramente el algoritmo me las llevó, o Google en realidad, y una es una entrevista del año de noviembre, del 3 de noviembre de 2021 a Keith Richards. Si no sabes quién es Keith Richards, es el guitarrista de los Rolling Stones, y él dice esto, mira, voy a citarlo, voy a buscar la parte donde le pregunta, me dice: escuché su álbum un par de veces cuando lo compré, pero luego la voz del chico comenzó a molestarme, no sé por qué, pero tal vez sea demasiado acrobático, pero Jimmy Page es un gran guitarrista y muy respetado. Este es el comentario que hizo en 1969 Keith Richards sobre Led Zeppelin. Led Zeppelin, banda icónica del hard rock o del heavy metal, depende de cómo lo quieras discutir, a Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones. Creo que por acá hay otra donde dice, mira, el 2015 el guitarrista habló directamente sobre lo que consideraba el mayor problema del heavy metal. Dice: me parece un golpe sordo, es un choque infinito, sin salto, sin apoyo, sin síncopa. Se quejó en una entrevista en el New York Daily News. Millones están enamorados de Metallica y Black Sabbath, solo pensé que eran grandes bromas. En un documental sobre el blues, sobre Robert Johnson, uno de los grandes blueseros grandes y desconocidos at the same time, al mismo tiempo, hablan en este caso, Keith Richards, de la gracia y de la magia que podía tener para crear estas melodías más armoniosas. Con esto no estoy diciendo ni que Keith Richards esté equivocado, ni que Keith Richards tenga razón. Solo estoy poniendo en el tapete una situación muy interesante que tiene que ver con que un gran músico de una tremenda banda, otra banda que es tremenda banda y tremendos músicos, Metallica, Black Sabbath y Led Zeppelin, no le gustan. A mí me encanta los Rolling Stones, me gusta Led Zeppelin, me encanta Metallica y me fascina Black Sabbath. ¿Por qué yo puedo compatibilizar y él no? Por distintos sentidos. A lo mejor él tiene un sentido musical que yo no poseo, hay una brecha generacional, un montón de background personales que hacen que esto suceda, desconozco. Porque también esto me hace recordar unos comentarios que se señalaban de cómo Elvis Presley no le gustaba The Beatles. Pero yo recuerdo que la crítica que le hacía Elvis Presley a The Beatles no era tanto por su música, sino porque eran chicos que se ponían drogas. ¿De verdad, Elvis? ¿De verdad vas a criticar a los Beatles porque se drogan si tú estabas hinchado por las drogas? Pero efectivamente el asunto está en que el alcohol y las drogas legales, entre comillas, eran lo que consumía Elvis. En cambio, los Beatles, me imagino que estaban más pegados con las drogas alucinógenas y toda esa época experimental de los años 60. Y ahí, claro, hay una discusión moral, pero que también afecta el gusto. Porque creo que hasta cierto punto también están a veces interconectadas en algunas personas lo ético o lo moral con el gusto. Por ejemplo, la censura, escuchar música, abro comillas, secular, dentro de los sectores cristianos más fundamentalistas, tiene que ver con que por un lado la rítmica y por otro lado el origen del ritmo
ritmo. Y por otro lado, el origen de las letras van en contra de la moralidad, por ejemplo, cristiana. Por eso que existe el rock cristiano, la bachata cristiana, el reggaetón cristiano, en algunos sectores, porque se entiende de que la letra tiene un componente moral que hace que tú no puedas o no debas escucharlo. Aquí más bien del deber ser, pero no sé si entiendes, no sé si me explico en el punto. Siempre hay algún motivo que a ti te va a llevar a escuchar a alguien más, a otro no, pero aquí lo interesante es que un tremendo músico que hace una tremenda música junto a los Rolling Stones no se siente apasionado por esta otra música que para mí es fantástica. Y lo quiero conectar con otra entrevista. Esta entrevista es del 11 de noviembre del 2021 de la radio By the Way. La primera entrevista que nosotros leímos fue del sitio web cuarteldelmetal.com. La segunda es de rockfm.fm. Y es una entrevista a Dave Gahan. Pues si no lo sabes, Dave Gahan es el frontman, personaje principal, el vocalista y mente, por decirlo así, o una de las grandes mentes detrás del proyecto musical de Depeche Mode. Sí, Enjoy the Silence, que es la única que en este momento me acuerdo rápidamente. Y tiene que ver con que es una entrevista reciente a su último disco que se llama The Imposter, y en este disco se genera una especie de polémica donde le preguntan por su participación en el disco de Metallica de Blacklist, que es un disco de covers, y donde Dave Gahan participa haciendo una versión cover de la canción Nothing Else Matters, si no me equivoco. Pero aquí le hacen un recordatorio de una situación que pasó aproximadamente hace 6 años. Y aquí vamos a ir al sitio web canchageneral.com, donde rescatan esta entrevista del 11 de octubre del 2015, donde Dave Gahan dice que Metallica hace canciones pop. Entonces vamos a buscar alguna de las partes. Y Dave Gahan dice, ellos tuvieron sus momentos negros al igual que Depeche Mode, pero en el fondo ellos quieren ser populares, ser pop, y eso me enferma. Ciertamente bandas como Metallica, Marilyn Manson, Smashing Pumpkins se acercan al metal, pero solo eso. La polémica para mí no es ni siquiera polémica, la polémica surge entre los truli maluli de los fanáticos, que parece que no pueden resistir que tu banda sea cuestionada por otro, o no puede ser posible que alguien en este universo piense que la banda que a ti te apasiona y que está en tu top 1 sea cuestionada, o digan, no es tan así. Porque si bien estas son posturas bastante interesantes y me llaman la atención, porque uno a veces tendería a pensar, y creo que es así, que la música es más de construcción de puentes. Uno a veces genera parcelas musicales. Cuando vas creciendo te empiezas a dar cuenta que esas parcelas casi nunca son muros, sino que hay cooperación. Entonces, músicos que tú tienes posicionados en distintos lugares, en distintas parcelas en tu cabeza, coexisten, conviven y comparten. E incluso aunque no compartan tocando música, participando en discos, etcétera, etcétera, de una manera u otra su música es influenciada. O lo que está pasando hoy día con muchos cantantes de pop que tuvieron que hacer covers y participación con el reggaetón o el trap, si tú lo quieres, por distintos motivos. En algún sentido por exploración musical, en otros por intereses económicos, en otros para poder resurgir su carrera, subirse a la ola y volver a ser famoso y tener un hit number one, y convertirse quizás en el nuevo Luis Fonsi, que gracias a Despacito se pegó la tremenda despegada. No lo sé. El asunto está en que esas situaciones pasan. Y en este caso, con toda la vuelta que yo estaba dando, estaba pensando y reflexionando bastante en cuanto a... Creo que es súper importante que uno vaya creando sus gustos musicales y vaya definiendo sus gustos musicales en base a lo que a uno le gusta. Y no porque una persona con una opinión informada evalúe o genere una sentencia, eso implica que se tiene que cumplir a rajatabla. No porque esté no porque esté anciano en 1979 vaya a decir que La vida de Brian es una película que va a pasar a la historia como una basura desconocida, va a tener razón. No porque el gran Keith Richards no le guste Led Zeppelin, Black Sabbath y Metallica, significa que no hay formas de comprender y de entender la relevancia que tiene su música a nivel de composición, a nivel de importancia de tu ciclo vital, en fin. Por ejemplo, Metallica para mí, si bien no es una de mis bandas favoritas, es una banda que me encanta, porque cuando yo tenía 14 años, por primera vez escuché un disco de ellos y fue Master Puppet. Yo vengo de un contexto religioso donde normalmente escuchaba muy poca música,
que no fuese religiosa. Entonces me acuerdo que fui a la casa de un amigo que vivía cerca mío. Me dice, mira este cassette que me dejó mi hermano, su hermano mayor. Pone el cassette, me pone los audífonos, no recuerdo si fue en una casetera, no recuerdo si fue en un personal estéreo. La cosa es que yo empecé de repente a escuchar tan 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 la introducción de Master of Puppets y dije, ¿qué es esto? Ese sonido nunca se fue de mi cabeza, fue como... Y ahí yo recién encontré el rock pesado, el hard rock, el heavy metal y todo eso. Y de ahí entonces mi etapa de adolescencia en el liceo cambió diametralmente. Hay un antes y un después en mi experiencia personal, precisamente porque la música que escuché, en ese caso Metallica, está directamente vinculada a mis recuerdos familiares y personales. Entonces, yo no vengo a decir si Metallica o si Led Zeppelin. Por ejemplo, con Led Zeppelin yo no tengo una vinculación vital tan potente, salvo quizás Stairway to Heaven, que es una tremenda canción, pero la versión de el en vivo de... siempre se me olvida, pero una versión en vivo particular, que es la que a mí más me gusta. Y esa canción de Led Zeppelin está asociada a mis recuerdos de compartir con mis amigos en la universidad. Black Sabbath para mí es una cosa potente. Yo también Black Sabbath lo escuché en la universidad. Yo lo tenía 19, 20 años cuando por primera vez escuché Black Sabbath. Pues también cuando entré al liceo me focalicé mucho en el power metal y en el heavy metal, pero no tanto en otras bandas. Entonces cuando yo tenía recién 19, 20, 21 años, conocí The Doors, conocí AC/DC, conocí Pink Floyd, dije los Doors, si no los dije los menciono ahora, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, y de todos ellos evidentemente que Black Sabbath fue una cosa que me impactó. Entonces están muy muy asociados en mi caso personal a un estilo y a un ritmo musical que también canaliza una emoción que es muy adolescente, y creo que ahí también es muy interesante ese nexo. Y si no ese es el nexo que tú tienes y tu nexo tiene que ver más bien como con lo compositivo, súper bien. Creo que finalmente a la larga la música es un espacio muy enriquecedor. Nunca lo encontré en ninguno de los pocos libros de Nietzsche que he leído, pero dicen que Nietzsche decía que vivir la vida sin música es un error, y yo lo comparto plenamente. Creo que la música es un espacio muy muy potente, casi un leitmotiv para mí. O sea, si yo no pudiese escuchar música, creo que mi vida sería paupérrima, sería muy triste. Y en ese sentido, las razones por las cuales escuchas música son súper personales, pero también es muy interesante darse cuenta de que no existe una evolución musical uniforme, incluso entre los mismos músicos. Es muy interesante porque muchos de los grandes críticos de música de los años 50 o 60 hablaban del rock and roll como una música diabólica, satánica, promiscua y que estaba destinada a desaparecer. Han pasado casi 60 o 70 años y el rock and roll, o el rock en todas sus variantes, sigue vigente. Quizás un poco underground en algunos casos, pues sigue estando vigente. Y si en algún momento está desapareciendo, bueno, es parte porque ya nadie escucha polka o nadie escucha vals, y el vals en un momento fue quizás uno de los estilos musicales más bollados, más escuchados, más difundidos, por lo menos en Europa, en los salones de baile y en los sectores aristocráticos. ¿Y quién hoy día disfruta? Nadie está así como, oh Strauss, oh qué tremenda banda, viejo, oh Strauss, mira cómo se me ponen los pelos escuchando. No, la gente no hace eso, pero en algún momento fue un estilo musical, la música rock, etc. Y hoy día no. Probablemente le está pasando lo mismo al rock, no lo sé. Todos pensábamos cuando éramos unos trulimalili del reggaetón que en algún momento esta basura, que era como lo categorizamos en esa época, iba a desaparecer. Han pasado ¿cuánto? ¿10 años? ¿15 años? Desde que el primer reggaetón puso su pie en Chile. No sé, Yasuri Yamilé, Dale Don Dale, con Don Omar, Daddy Yankee, etcétera, etcétera. Y ahí está, se ha fusionado, se ha mezclado, se ha vuelto más urbano. La música también ha estado mutando, ya por ejemplo las guitarras eléctricas y los solos de guitarra, que eran la base del rock and roll, que es básicamente todo lo que es de años 50, 60, 70, 80 y 90, e incluso hasta los 2000, ya está desapareciendo de la composición musical, de lo que hablan post-rock, etcétera. Bien, eso pasa. La historia de la música siempre es una historia fluctuante, donde creo yo que entre más disfrute logras y placer logras, sabiendo que esto es música y que está hecho para despertar emociones
abro comillas, positivas o negativas en ti, bacán. Creo que ese es el mensaje. De hecho, ahora que lo pienso, como que finalmente dentro de mis podcast, siempre como el mensaje es: disfruta las instancias, no te focalices tanto en criticarlas, o si las vas a criticar, trata de criticarlas, pero no cayendo como en esta amargura de decir, ay, qué horrible, ay, es puro poser. O sea, escucha música nomás. Y si no te gusta, está bien. No porque te encante los Rolling Stones tienes que llegar y decir, no, es que como aquí a Richard no le gusta Metallica, yo no puedo escuchar Metallica. ¿Por qué? No hagas eso. Yo sé que a lo mejor no lo hace la gente, pero hay mucho truli maluli, sobre todo en el mundo del metal, y yo viniendo del mundo del metal, que cometen quizás ese error de cerrarse estilos musicales solo porque no son, desde tu perspectiva, tan buenos como lo que tú escuchas. Creo que siempre es bueno e importante darle oportunidad a la mayoría de los estilos musicales. Hay más belleza y hay más cosas geniales que las que tú te pensarías si le das simplemente la oportunidad a escuchar otro estilo de música. No sé, últimamente Dua Lipa, por ejemplo, me ha tenido muy pegado. Black Pumas también son una banda que me interesó bastante, y por eso solamente al cerrar te lanzo la pregunta, si es que, ¿qué opinas de esto? ¿Crees tú que es importante dejarse guiar por estas personas informadas que te pueden decir? Todos hemos tenido alguna vez algún mentor que nos ha dicho tal música X, tal cantante X, para censurarte, o debieses considerarlo como una información importante pero irrelevante para tus decisiones. ¿Compartes las ideas que dijo Kate Richards, las de Dave Gahan, o no las compartes? ¿Estás de acuerdo con que uno debiese escuchar de todo en la vida? Déjame ahí todos tus comentarios, escríbeme por favor, coméntanos. La verdad es que nos gustaría mucho tener feedback contigo para conocer tus experiencias. También cuéntanos cuáles han sido tus experiencias musicales más relevantes. Si tienes alguna banda ícono, si tienes algún recuerdo de infancia, de adolescencia súper vinculado con esto, y coméntanos. Y bien, al final ya estamos terminando en este último capítulo de podcast. Como siempre, te voy a estar pidiendo que le des me gusta, que lo compartas, que lo escuches, si es que llegaste a esta parte, y gracias por todo, y nos vemos en una próxima entrega de qué hablamos hoy. Espero que te haya gustado y cuídate mucho. Nos vemos. Aguanta el metal, el rock, la bachata, el reggaetón, la cumbia villera y la polka.